Conexión Latinoamericana en el hormiguero. Bien, en Conexión Latinoamericana en el hormiguero estamos en contacto con Rosario Puga. Rosario es la directora de Radio Tierra. Desde Santiago de Chile, ¿cómo le va, Rosario? Bienvenida al hormiguero. Hola, Cristian, un gusto y también saludar a toda la audiencia. Te íbamos a hacer algunas preguntitas porque estábamos hablando hoy del tema de la educación en Chile. Hay muchísimas marchas, hay mucho movimiento popular. Queremos saber, ¿desde cuándo es privatizada la educación? ¿Hay algún quiebre en la historia chilena en donde se profundice este modelo? Bueno, creo que es importante la pregunta que haces porque el modelo privatizador de la educación es instalado a nivel de ley por la dictadura militar. Sin embargo, su sistema operativo es implementado desde los años 90 por la sucesión de gobiernos democráticos, que son los que en la práctica, en todos los niveles de la educación, el secundario y el superior universitario, van a empezar a instalar al actor privado con fines de lucro. En el ámbito de la educación secundaria existía la ley general, la LOCE, que era una ley constitucional dejada por la dictadura, que permitió el ingreso de actores privados como sostenedores de escuelas y liceos públicos que además recibían aportes directos del Estado por matrícula. Y en el caso de la educación universitaria, en los años 90 se gesta el ingreso a la educación superior de los planteles privados, que formalmente no tienen fines de lucro, pero que usan una serie de figuras legales para efectivamente instalar una educación superior muy cara, donde no se regula la calidad y no hay una certificación por parte del Estado, lo que viene acompañado de un abandono de lo que tiene que ver con el aporte estatal directo para el fortalecimiento del sistema público de universidades y escuelas secundarias y primarias. Entonces, el modelo es gestado dentro de la mentalidad económica del modelo neoliberal que instala la dictadura militar en Chile, pero es gestionado por los gobiernos de estos 20 años de periodo democrático. Recién en 2006 los estudiantes secundarios salen masivamente a las calles para pedir el término de la que se llamaba LOCE y la regulación del lucro en la educación secundaria. Esta vez, en esta ocasión, el movimiento secundario lideró y la respuesta de la entonces presidenta Michelle Bachelet fue formar comisiones, derogar la ley de la dictadura, pero no tocar el centro del modelo, que es el lucro del actor privado a través de la administración de los recursos públicos para la educación. En el caso de la educación universitaria, en Chile no existe la educación universitaria gratuita. Tanto las universidades públicas como las privadas se pagan. Para quienes nos escuchan puedan ubicarse, yo te diría que está entre el promedio de los $350 y los $400 la mensualidad en la universidad pública, y cerca de $700 a $800 en la universidad privada. Ahora, el problema es que el sistema público y el sistema privado se tienen que pagar. Evidentemente el sistema privado es muchísimo más caro y no es necesariamente de mejor calidad que el sistema público universitario. Y la verdadera perversión del sistema, si me permite, Cristian, extenderme un minuto, es que el aporte público directo a la universidad pública para que se financie disminuye en estos últimos 20 años de manera dramática. Y las universidades públicas solo se pueden financiar en la medida que cobran aranceles mensuales a sus estudiantes. Y el sistema se fundamenta en que el Estado le traspasa plata a la banca privada para que ésta haga préstamos de estudio a los grupos familiares de modo de poder financiar la educación. Es decir, la banca lucra en la educación universitaria con fondos públicos, los cuales administra y pone a disposición de los grupos familiares para que puedan pagar los aranceles mensuales de la educación superior. O sea, cuando el pibe se egresa de la universidad ya está endeudado. Así es, y además hay que decir que efectivamente los gobiernos de la concertación anteriores a Sebastián Piñera decían que la cobertura, es decir, que las personas que ingresaban a la educación superior había aumentado históricamente. Efectivamente, mientras tú en la universidad pública tienes una prueba de selección, que es muy difícil, por cierto, en las universidades privadas se entra independiente del resultado obtenido. Es tanto el lucro que la mayoría de estas universidades privadas tienen aquellos estudiantes que no tienen además el aval de una buena educación secundaria. Entonces hay crisis.
del financiamiento, hay crisis de la calidad y por lo tanto hay crisis absoluta del derecho a una educación como derecho garantizado. Acá tengo una declaración del ministro de Educación, Harald Beyer, bien, que dice que ha manifestado el funcionario que la educación gratuita es una política injusta. ¿Vos sabés en qué se basa el ministro de Educación para decir esto? Se basa en una retórica que el movimiento estudiantil lo desarmó con 3 argumentos. Se basa en decir que la educación gratuita supondría que los quintiles más altos, los de mayores ingresos, no paguen. Por lo tanto, serían subvencionados por los más pobres, en el entendido que el Estado debería invertir, para el financiamiento de la educación de todos los sectores socioeconómicos. Obvio, de eso se trata, garantizar un derecho. En cambio, ellos dicen que los sistemas de financiamiento, los sistemas de becas y los sistemas de préstamos se focalizan en aquellos sectores de menor ingreso, que por lo tanto serían más justos que una gratuidad universal. Lo que los estudiantes dicen es que la gratuidad universal supone que el Estado invierta en los planteles de educación superior público, lo financie, más que en la inversión que hará en cada individuo que se eduque. Porque la universidad no solo forma profesionales y personas capacitadas para el mundo del trabajo, debe producir conocimientos, debe hacer investigación y debe ser capaz de suministrarle a la sociedad conocimientos suficientes para que se desarrollen las capacidades críticas. Por lo tanto, ese argumento del ministro Beyer es un argumento tramposo, porque supone poner a un sector de la ciudadanía en contra del otro. Y ustedes, que tienen un fortalecido sistema de educación superior gratuita de carácter público, saben efectivamente que la universidad lo que logra es que se impongan las personas de mayor capacidad. Y ese es el proceso de un derecho garantizado. Entonces no es escandaloso que las personas de los niveles socioeconómicos más altos no paguen, dice el movimiento estudiantil. Lo escandaloso es que hoy día solo puedan acceder a educación superior de calidad los que pueden pagar. Ese es el escándalo. No sé si me explico, digamos. Bien. Lo de Beyer es una figura retórica profundamente estúpida y que tiene que ver con un economicismo, con un cálculo de la inversión que el Estado daría en cada individuo. Ahora, por otro lado, la educación superior en Chile tuvo un criterio que era bastante democrático, fíjate, por lo menos cuando yo estudié por aquellos años, muchos años para quienes me escuchan que no lo pueden saber, que se llamaba arancel diferenciado, es decir, los grupos familiares pagaban proporcional a los ingresos que tenía cada grupo familiar de un quintil para arriba y hasta el más alto. ¿Me entiendes? Entonces, hay medidas de compensación, pero la educación gratuita depende de la voluntad que tenga el Estado de mantener un sistema público de educación. Y no seguir con el escándalo de pasarle los recursos, vía endeudamiento de los grupos familiares o vía aporte directo a los sostenedores privados, los recursos del Estado, que los inyecta en la propia estructura educativa. Ese es como más o menos el tenor de la actual discusión. Rosario, te agradecemos muchísimo por salir para El Hormiguero, esperamos seguir en contacto con vos para que nos vayas contando, bueno, la actualidad de lo que nos vamos informando acá llega muy poco a través de los medios masivos, si no es por los medios alternativos no nos enteramos de casi nada, así que te agradecemos y esperamos seguir en contacto con vos desde Argentina. Si me permites acotarte una pequeña cosa, ¿cómo no? Usar de tu tiempo. El día 21 de mayo, el día en que se conmemora un desastre de nuestras fuerzas navales en el contexto de la Guerra del Pacífico de 1879, el presidente de la República rinde cuenta a la nación, del Estado, ¿no? de la nación. Y ese día los estudiantes han convocado a salir a la calle, porque el actual gobierno ha propuesto un ajuste tributario, donde tú sabes que Chile tiene una de las cargas tributarias menores para los sectores más ricos, diciendo que se necesita plata para financiar la educación. Entonces los estudiantes van a salir a la calle porque ese ajuste tributario, que no es más que un acomodo para que los sectores más privilegiados paguen un mínimo de impuestos respecto a la riqueza que obtienen explotando los recursos de todos los chilenos, va a ser la bandera de batalla del movimiento estudiantil, que el pasado 16 de mayo congregó en la ciudad de Santiago más de 80.000 personas, lo cual para nuestra capacidad de movilización política es muy alto, y que el 21 de mayo va a estar en la ciudad de Valparaíso, donde está la sede del Congreso, donde va a hablar el presidente, precisamente para decir que no queremos políticas intermedias, queremos una reforma profunda del sistema que elimine el lucro en la educación. Así que esa va a ser la batallita que viene en los próximos días y de la que ustedes se van a estar informando, y por supuesto les agradezco sinceramente la oportunidad que nos dan de romper el cerco informativo, de poder conversar con la gente allá de Córdoba, donde sabemos que también hay muchísimos chilenos
Así que vaya un abrazo y mi más sincero reconocimiento al esfuerzo de cobertura que ustedes hacen en el hormiguero. Gracias, Rosario. Un abrazo desde Argentina.